guardo y de un momento a otro las van a bajar, por favor, para que ustedes las puedan recuperar, ¿sí? Durante la sesión. Pero bueno, mientras eso sucede, vamos a dar continuidad a nuestros trabajos en la parte académica. Y tengo el honor de presentar la siguiente conferencia, que es Seguridad Privada y Derechos Humanos, el marco regulatorio internacional para la seguridad privada. Si se dieron cuenta, en el anterior panel había muchísimas interrogantes sobre estos temas y les aseguro que el hilo está descubierto en muchos otros países y solamente es cuestión de saber qué otras naciones cómo lo han logrado tener una civilidad y un mejor orden en el tema de seguridad privada. Y para ello voy a pedirle a nuestra compañera Valentina Potapova, Development Officer of the International Code of Conduct for Private Security Service Providers Association, quien ofrecerá precisamente esta conferencia sobre el marco regulatorio internacional para la seguridad privada y que nos viene acompañando desde la bella Suiza. Démosle una calurosa bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Muy feliz, muy agradecida de estar aquí, es la primera vez la participación en el Congreso Panamericano. Muchísimas gracias. También estoy muy contenta de poder hacer esta charla, poder compartir con vosotros, ustedes, y tener a lo mejor un poco de debate justamente ahora por la tarde, después de todas las sesiones que hemos tenido esta mañana. Hemos podido escuchar a los panelistas, conferencistas que han abordado muchísimos temas. Entonces parece como que seguridad privada, derechos humanos, el marco regulatorio internacional, parece como que queda un poco lejos de lo que hemos estado hablando esta mañana, pero en realidad está muy cerca. Y lo que voy a hacer, he tomado nota de algunas cosas que me han llamado mucha atención justamente para empezar un poco esa conversación con todos ustedes. Si me permiten, voy a leer las frases que me han parecido muy interesantes para justamente seguir hablando ahora del tema de derechos humanos, el marco regulatorio, etcétera, etcétera. Entonces, las cosas que me han parecido muy interesantes, la primera y muy bonita fue contribuir al mundo más seguro. En la primera sesión se repitió muchas veces regulación, regulación, regulación. El tema de seguridad privada dignificada, que también quiero retener esta palabra, creo que es muy importante para nuestro debate, tiene que ser una legislación efectiva. Esa es otra frase. Decir a los clientes lo que nuestro servicio cuesta, creo que es muy interesante también para hablar. El tema de los clientes. Las mismas medicinas que sirvan para todos, también lo he apuntado. La buena seguridad es costosa. La calidad tiene precio y la buena seguridad tiene precio. Y el tema del futuro, control social, gobernanza y dobles estándares. Entonces, creo que al final pues hablaremos de todo esto. Queda muy cerca el tema del marco regulatorio, justamente intenta hablar sobre todos estos temas, tanto a nivel global como a nivel regional, como a nivel de cada país. Entonces, voy a empezar. No sé si se ve. Aquí. Intentaré organizar la charla en tres temas. El primero, que será muy genérico, el tema del marco regulatorio internacional a nivel global, que, como ya he dicho, que afecta tanto la parte global, que podría ser cualquier país del mundo, después pasando por el Código Internacional de Conducta, que también veremos qué es este Código de Conducta, para qué sirve, qué temas aborda, etcétera. Y el tema de ECOCA, que es la organización para la que trabajo, que es la asociación que
que justamente gestiona el Código Internacional de Conducta para los proveedores de servicios de seguridad privada. Entonces, el tema del marco regulatorio, el tema de derechos humanos, es una sensación interesante que he tenido esta mañana cuando hemos hablado desde la perspectiva de los clientes, desde la perspectiva de los estados, desde la perspectiva de las empresas de seguridad privada. Está el tema, no sé si a veces tenéis la misma sensación de que el tema de seguridad privada es un poco esa patata caliente que se va pasando un poco de manos en manos, pero ¿quién es responsable de qué? Pero ¿es el Estado responsable de esto? ¿Es el cliente que tiene la responsabilidad? ¿Es la empresa de seguridad privada? ¿Quién tiene la responsabilidad de qué? Y entonces se ha abordado mucho y se ha mencionado mucho este famoso triángulo, que creo que es muy importante repetirlo varias veces porque es que realmente es así el tema del triángulo donde está el Estado, donde está el cliente y donde está la empresa de seguridad privada. Entonces, cuando hablamos de la responsabilidad, tenemos que tener muy claro que la responsabilidad cada uno tiene que asumir la suya. Los estados tienen que asumir su responsabilidad como reguladores, los clientes tienen que asumir su responsabilidad como los que dan los contratos de seguridad, los que prestan los contratos, y las empresas de seguridad, pues en lo que respecta a la parte del proveedor, ¿no? Entonces, solo para repasar rápidamente el tema de la empresa y lo que se supone, puede parecer un poco raro, ¿no?, dar esta explicación por qué hablamos de una empresa de seguridad privada, porque muchas veces cuando hablamos del marco regulatorio internacional hablamos también de las empresas militares, de empresas de seguridad privada y empresas militares. Entonces tenemos muy claro que aquí solo vamos a hablar de las empresas de seguridad privada, ¿no? Entonces, una de las primeras iniciativas, sí, las buenas y malas noticias. Se me ha preguntado mucho, ¿existe un marco internacional, uno solo, que cubra todo, que especifique todo y que todo esté claro? La mala noticia, ahora mismo, al día de hoy, no existe. La buena noticia, hay varias iniciativas que son muy potentes, muy efectivas, que están dando muy buenos resultados y que están yendo hacia una unificación. Y estas iniciativas que anteriormente no eran vinculantes, es decir, son iniciativas voluntarias, tanto un Estado como un cliente como una empresa de seguridad privada pueden aplicar ciertos parámetros políticas en su empresa, pero de manera totalmente voluntaria, y no hay ningún marco jurídico, ni sanciones, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces ahora la gran noticia, y llegaremos a esto, es que sí que hay esta evolución hacia un marco jurídico que será vinculante y que creo será bastante determinante, va a cambiar mucho justamente el futuro, digamos, y justamente esta interacción entre los estados, los clientes y la seguridad privada, el sector. Entonces, una de las iniciativas que existe desde el año 2000 es una iniciativa que se llama Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. No sé si a alguien le suena. Lo interesante de esta iniciativa es que trabaja mucho sobre todo con los clientes y está muy enfocada al tema del sector energético y extractivo. Entonces funciona muy bien en los países donde el sector minero bueno, por ejemplo, en el caso de México es el caso. Ya sé que muchas empresas y muchos clientes tienen incorporados estos principios voluntarios en sus prácticas, sobre todo en las prácticas de contratación. Entonces aquí hay varios temas. Entonces hablamos del enfoque extractivo energético y hablamos también lo que intentan los principios es el tema la interacción entre el Estado, entre las compañías. Cuando hablamos de las compañías son los clientes, son
multinacionales, empresas nacionales, los que ceden los contratos, y las organizaciones de la sociedad civil, y cómo todos estos actores interactúan con los proveedores de seguridad privada. No son vinculantes, como ya he dicho, y un tema interesante es el tema de las directrices de la interacción justamente de las compañías y dónde pueden surgir problemas a la hora de contratación en lo que respecta, por ejemplo, las comunidades, por ejemplo, que se encuentran en las minas. Entonces, por eso es el enfoque tan energético. El documento de Montreux también me dirá, esto puede parecer que esté un poco lejos. Este documento es bastante interesante, es también uno de los primeros, se redactó en 2008 y es uno de los primeros que habla de las obligaciones de los estados. Digamos, hay dos secciones, hay dos partes. La primera parte sería las obligaciones jurídicas. O sea, el documento de Montreux en sí se creó recopilando datos, o sea, no crea nuevas leyes pertinentes que obliguen, que gestionen las empresas de seguridad privada o las empresas militares en las zonas de conflicto. Lo que sí que hacen es recoger las leyes existentes, leyes internacionales, de cómo los estados deben gestionar la relación que establecen con las empresas de seguridad privada y las empresas militares. Y sobre todo, este documento es muy pertinente en las zonas de conflicto o de alto riesgo. Entonces, es muy enfocado a los estados. Y hay la segunda parte, que serían las buenas prácticas, y aquí hablamos de 3 tipos de estados. Entonces el documento ayuda a los estados que gestionan los contratos, que emplean las empresas de seguridad privada. Después hablan de los estados donde estas empresas están trabajando, y después las prácticas y las recomendaciones para los estados de dónde vienen estas empresas, del origen de estas empresas. Entonces es un mapa muy complicado en sí, ¿no? Trabajar y ver esta parte multidimensional de cómo los estados interactúan, si es el territorio nacional o la empresa está registrada en otro país pero funciona en el territorio nacional. Entonces, este documento justamente recoge estas prácticas. Ahora mismo, al principio, creo que el 2008 lo firmaron, había como 13, 14 países. Ahora mismo cuenta con el apoyo de 59 estados, entonces es bastante potente. El tema de principios rectores sobre las empresas y derechos humanos. Hoy se ha hablado un poco de la parte de la ONU, el organismo de la ONU. Este justamente es un documento muy importante que habla del contexto empresarial, y este es el que nos interesa muchísimo, porque es un poco la base que han utilizado los gobiernos nacionales, las organizaciones internacionales, las grandes empresas multinacionales, las empresas de seguridad privada, para incorporar los principios de la responsabilidad corporativa. Y era la primera vez en la historia reciente que se abordaron estos temas, de que el crecimiento es exponencial. Lo que hemos visto esta mañana, el señor Frigo nos hizo una conferencia excelente hablando justamente del futuro, del presente, del futuro de la industria, y que está creciendo mucho, y vemos que es así en todos los sectores. El tema es que antes se habló mucho del Estado, ¿no? El Estado es el garante de la seguridad, y ahora vemos esta evolución de la privatización y también la privatización de la seguridad. Entonces, de aquí la importancia de cómo
¿quién es responsable? Si las grandes corporaciones contratan los servicios de seguridad, ¿dónde pueden ser responsables? Pues este debate existe desde hace unos años y que sí, efectivamente, las multinacionales, los clientes, tienen la responsabilidad corporativa. Entonces, este documento en sí no es vinculante, pero ha servido de base para un documento que vamos a ver ahora para la directiva de la Unión Europea, que sí que será vinculante y que nos interesa mucho verla más de cerca. Entonces, el marco fundamental que se utiliza mucho en todas las iniciativas internacionales y que lo utiliza mucho también el Código Internacional de Conducta, el documento de Montreux, todas las iniciativas relevantes, es el marco proteger, respetar y remediar. El tema de proteger se basa en el tema de que el Estado tiene la obligación de proteger. Tiene esta obligación de proteger a los individuos de los terceros, incluidas las empresas, los clientes y de seguridad privada. La parte de respetar es la parte de la responsabilidad corporativa y es la primera vez justamente que se incorpora esta noción de decir el cliente también tiene la responsabilidad. Y tiene que tener toda la parte de evaluación de riesgos, lo veremos un poco más tarde en la directiva de la Unión Europea, pero la tercera parte es la parte de remediar. Aquí hablamos de tres elementos, hablamos de los estados, hablamos de los clientes, esta es la parte de responsabilidad, y hablamos de las víctimas, porque si estamos hablando de que puede haber violaciones y riesgos para los derechos humanos, tiene que haber un mecanismo de remediación, cómo se puede hacer esto y quién es responsable, quién va a remediar. Entonces, a partir de ahí surgen las ideas de que tiene que remediar el Estado, pero también tiene que remediar el cliente y tiene que remediar, lo veremos más tarde, también una empresa de seguridad privada también responsable en este sentido. Vale, y este es un documento, una directiva muy interesante que creo que nos afecta bastante, directiva de la diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa. Si os fijáis, ahora muy recientemente el Parlamento Europeo dio luz verde a la propuesta en abril de 2024 y ahora se prevé, esperemos ya la semana que viene, el 23 de mayo, se va a aprobar por el Consejo Europeo y sí que será vinculante. A ver, la parte importantísima, es el primer documento que busca una base jurídica de la responsabilidad corporativa. A ver, estamos hablando, claro, es una directiva europea, de la Unión Europea, y estamos hablando, justamente antes estábamos hablando de los dobles estándares, que esto de que una empresa francesa o alemana puede llegar a México y decir, bueno, nosotros tenemos un estándar allí, pero aquí funciona diferente porque aquí el mercado es diferente y la vida es diferente y los salarios y esto es diferente, entonces hacemos lo que queremos. Esto se va a acabar, esto no podrá ser. Justamente por esto, porque lo que busca esta directiva es crear este marco jurídico común para todas las empresas, clientes multinacionales, nacionales de la Unión Europea y también extranjeras que funcionan en el marco de la Unión Europea y que exportan los servicios, que ellos estarán obligados a llevar a cabo las evaluaciones de diligencia debida para identificar, prevenir, mitigar impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y estamos hablando de toda la cadena de suministro de operaciones. Quiero recalcar esta parte. Podríamos decir, vale, ¿dónde vamos a poner aquí la seguridad privada? Pues importantísimo. Cuando hablamos de toda la parte de operaciones y cadenas de suministro, pues una empresa aquí, no sé, pongamos un Glencore suizo que viene y trabaja en las minas, por ejemplo, en muchísimos países de América Latina, el cliente tendrá la responsabilidad de asegurar toda la parte de la cadena, en toda su cadena de suministro, la parte de derechos humanos, el tema de la sostenibilidad. Y la seguridad privada forma una parte importantísima de este eslabón de
de la cadena de suministro, de las operaciones, ocupa un lugar importantísimo. Entonces, esto es algo que se va haciendo, dentro de poco se va a hacer. Una cosa importante, por supuesto, para como cuando empiezan todas las leyes, que después es un poco el snowball, ¿no? que se va creciendo, después están previstas otras normativas parecidas que estarán muy parecidas, pues la de canadiense, de Estados Unidos, entonces todas van a apoyarse un poco en esas directivas, ¿no? Entonces un tema interesante es que de momento solo se van a aplicar en las empresas de cierto tamaño. Estamos hablando de grandes empresas, pero son muchísimas empresas ya entran en este calibre. Estamos hablando que, por ejemplo, una empresa que tenga más de 500.000 empleados ya estará sujeta a esta ley. Y las empresas que operan en sectores de alto riesgo, como por ejemplo el sector energético y extractivo, creo que estamos hablando de la mitad del personal trabajando para estas empresas ya estarán sujetas a estas normativas. Entonces, claro, cuando estábamos hablando de una cosa de las iniciativas no vinculantes, es un poco cada uno hace un poco lo que quiere, ¿no? Porque no hay un mecanismo que obligue. Entonces aquí sí que habrá un mecanismo, y es que cada estado va a incorporar unos mecanismos de control para poder justamente llevar a cabo los controles de que si la empresa justamente tiene la obligación y cumple con estas obligaciones y tiene esta responsabilidad y cómo lo hace. Entonces, ¿esto cómo se va a repercutir, digamos, en la parte práctica? Pues, por ejemplo, el tema de las sanciones, el tema, por ejemplo, de la exclusión de las licitaciones públicas, y otro tema, por ejemplo, el tema de medidas disuasorias. Por ejemplo, aquí podemos hablar del tema reputacional, porque las grandes empresas, pues nadie quiere tener esta mala imagen corporativa de una empresa que no cuida, que no se preocupa por sus trabajadores, que no se preocupa por la parte de los derechos humanos. Entonces, aquí intervienen muchos flujos que van a influir mucho, repercutir en los clientes y, por supuesto, después pues estados, clientes, y después va a repercutir muchísimo en las empresas de seguridad privada en todo el mundo, porque las empresas cuando llegan aquí y contratan a los servicios, sean las empresas también multinacionales, como hemos mencionado, por ejemplo, en G4S o otras empresas, o las empresas mexicanas, igualmente, aunque la empresa sea de aquí, la empresa local mexicana, pero la empresa tendrá que dar la cara por toda la cadena de suministro, por todas sus operaciones, y entonces todo el mundo estará implicado y tendrá, digamos, su parte de la responsabilidad. Y hablando de esto, voy a llegar al tema del Código Internacional de Conducta. Bueno, aquí está muy cortito. En realidad, el documento se llama el Código Internacional de Conducta para las empresas, para los proveedores de servicios de seguridad privada. Entonces, aquí sí que estamos hablando, hasta ahora hemos hablado de las iniciativas que hablan de seguridad, pero los actores son diferentes. Los actores eran estados, los actores eran los clientes, las corporaciones, y aquí sí que existe un código que se redactó en el año 2010, un código específico para las empresas de seguridad privada, y este código sí que es aplicable a todas las empresas, y hablaremos un poco más en detalle de cómo articula las responsabilidades de las empresas de seguridad privada. Entonces, bueno, como ya he mencionado, en el año 2010 no es vinculante, pero sí que nos ayuda mucho, porque justamente con la ley de la diligencia debida, el documento que no es vinculante, pero estará muy presente en las empresas de seguridad privada, que cuando hablemos de los derechos humanos y las políticas y los procedimientos que tengan que estar alineados con el código, que ahora hablaremos de qué es, de qué habla. Entonces, en este caso,
Lo que es en sí, para decirlo de una manera, digamos, fácil y práctica, sin palabras así como muy pomposas y bonitas, es un instrumento muy práctico, es un mecanismo para cualquier empresa de seguridad privada que opere en cualquier parte del mundo, en cualquier entorno, entorno complejo, entorno de conflicto, posconflicto o en un entorno de una regulación nacional escasa. En todos estos entornos es un documento que es muy, muy válido. Entonces, lo que van a hacer las empresas, porque lo quiero vincular, un documento que no es vinculante, pero lo quiero vincular, ¿cómo van a proceder los clientes? Los clientes van a decir, vale, ahora tenemos esta gran responsabilidad a hacer este checklist de que las empresas que contratemos cumplan con todo el abanico del tema de los derechos humanos, de cómo se trata al trabajador, el tema ético, el tema de los estándares, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces los clientes, vamos a decir que básicamente tendrán dos opciones. Es decir, el cliente tendrá que ir y verificar la empresa, hablar con los trabajadores, hablar con la parte del management, ver los procedimientos que tienen, el sistema de políticas de la empresa, el tema de salarios, el tema de seguros, el tema de licencia, muchísimo, muchísimo trabajo que a un cliente le cuesta mucho dinero y tiempo. Entonces, tiene otra opción, que es decir, vale, vamos a trabajar con las empresas que son certificadas por ICOCA, que forman parte de ICOCA, y entonces en este caso nosotros ya hacemos esta parte de decir, vale, hemos hecho el check, porque sabemos que la empresa que ha pasado por el Código Internacional de Conducta, que están capacitados, están certificados, ahora hablaremos un poco más en detalle de lo que se trata, pues aquí tenemos esta parte hecha. También entra la parte operativa y la parte reputacional. Sabemos que los clientes se preocupan mucho, es un tema muy delicado, del tema de la reputación, de la imagen. Entonces también ayuda un poco, bueno, decirlo de alguna manera, descargar un poco esta responsabilidad, ¿no? Porque es una responsabilidad enorme decir, no, nosotros somos muy compliant, nosotros tenemos un riguroso control, hacemos los chequeos de todos estos componentes. Es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Entonces, cuando existe un estándar, este mecanismo que hace este trabajo, está muy especializado justamente el tema de seguridad privada en todos los contextos. Entonces, para un cliente también es un camino como más llano, más fácil a cumplir esta parte de justamente del tema de los derechos humanos en toda la cadena de suministros, en todas las operaciones. Una cosa interesante es el tema de, antes he hablado de los principios rectores. O sea, existe el tema responsabilidad corporativa, hemos hablado de este marco proteger, respetar, remediar. Podemos decir que el Código Internacional de Conducta lo que hace, pues, es algo parecido, pero es una parte muy, muy específica de lo que lo he llamado implementación sectorial, es decir, el Código Internacional de Conducta también habla de esto, habla de proteger, habla de respetar y habla de remediar. Veremos en qué sentido. Hablando un poco más, entrando un poco más en el tema práctico de lo que significa el código, hay dos secciones clave. A ver, la primera sería la conducta del personal de las empresas de seguridad privada, ahora la vamos a ver. Hay unos principios y la segunda parte es la parte que tocaría a la parte de gestión y la gobernanza de las empresas de seguridad. Estamos hablando de la parte del management, de cómo incorporan las políticas en la empresa, ¿no? Y los procedimientos. Este es el documento, otra vez repitiendo el tema de las mejores prácticas de derechos humanos. Claro, es como muy amplio de decir, ¿no?
derechos humanos, qué tipo de derechos humanos. Por supuesto, no hablamos de todos los derechos humanos. Estamos hablando de aquellos derechos humanos que pueden verse afectados por las empresas de seguridad privada. Hay un tema importante. Aquí estoy hablando solo de los derechos humanos, digamos, fuera de una zona del conflicto. Si estuviéramos hablando de un contexto, por ejemplo, pongamos Ucrania, que ahora mismo están en el conflicto armado, estaríamos hablando no solamente de los derechos humanos, derechos humanos internacionales, pero también estaríamos hablando del derecho humanitario que las empresas de seguridad privada también estarían obligadas a cumplir, por supuesto. No sé si lo tienen claro la diferencia entre los dos. El derecho humanitario internacional se aplica exclusivamente en las zonas de conflicto, no se aplica en las zonas fuera del conflicto. En cambio, los derechos humanos se aplican en todos los contextos. Es para hacerlo de una manera un poco más fácil. Vale. Entonces, cuando hablamos de conducta de personal, bueno, parece como cosas muy lógicas, ¿no? Muy sencillas. El tema número uno, por supuesto, es el tema del uso de la fuerza. No voy a entrar en detalle para hablar de cada tema porque podríamos coger cada parte, explicar en detalle. Creo que hoy no es la sesión, pero un poco más así rápidamente el tema del uso de la fuerza, por supuesto el tema de la detención, el arresto de las personas, la prohibición de la tortura y otros tratos degradantes, el tema de la explotación sexual y el abuso. Mañana, justamente por la mañana, creo que vamos a tener una conversación, por eso quería llamar la atención de que el Código habla del tema, no solamente del tema de explotación sexual y el abuso, también de violencia de género y también de la parte de la discriminación, que también evoca el tema del género. Trata de personas, tema esclavitud, trabajo infantil, tema discriminación y la parte de la identificación. Entonces, esta parte es donde me gustaría detenerme un poquito más. Esta es la parte que toca, digamos, la gestión de una empresa, de cómo es una empresa, cómo se gestiona, qué es lo que tiene que incorporar, qué son las áreas importantes que estamos mirando, que mira el Código Internacional de Conducta y cree que son esenciales para que la empresa esté completamente, digamos, al día con todas las legislaciones, tanto nacional como internacional, y los estándares internacionales. Entonces, un tema que hoy se ha hablado mucho, muy interesante, es el tema, por ejemplo, de la selección, comprobación de antecedentes de personal. Se mira mucho de cómo gestiona la empresa este tema. Es muy interesante y muy interesante de ver cómo cada país, como las legislaciones justamente nacionales, hay muchísimas diferencias de cómo se abordan estos temas. Entonces, lo que hace el código es justamente ayudar y decir, bueno, nosotros ya tenemos el kit de los estándares que cualquier empresa de seguridad privada pueda adoptar en cualquier país, y en este sentido también, ¿qué pasa? Que también se facilita el trabajo para el sector, para los reguladores y también para los clientes, porque estamos hablando el mismo lenguaje, ¿no? Entonces, el tema de selección y comprobación de antecedentes. Soborno y corrupción, por supuesto, un tema importantísimo. Tema de formación y capacitación de personal, que también se ha hablado esta mañana, creo que también es muy interesante, se aborda mucho, y una de las cosas que proporciona después justamente del código, hablaré un poco de la asociación. La asociación proporciona esta parte de capacitación y formación para las empresas, y consideramos que es una parte importantísima, y es donde después podemos tener justamente este debate. Todas estas cosas de las que estoy hablando, selección, tema de formación, condiciones de trabajo, acoso, mecanismo de quejas, seguro, todos estos temas, claro, una empresa, cualquier empresa seria, responsable, que incorpore todos estos mecanismos, estas políticas, procedimientos, pues todo esto tiene un coste, por supuesto, y es ahí donde estoy muy de acuerdo con lo que hemos estado hablando esta mañana, de que el servicio de calidad,
el servicio de seguridad, buena seguridad responsable, esto tiene coste, y es donde hay este trabajo que hablaremos un poco más, espero ahora en profundidad, podemos discutir, el trabajo esencial con el cliente y también con el Estado. ¿Por qué? Porque la importancia del Estado tenemos varias, digamos, el rol del regulador que tiene el Estado, pero también tiene otro rol, también es un cliente el Estado. Entonces el Estado también debe tener esa conciencia, estas famosas licitaciones, de cómo funciona el Estado también a la hora de contratar los servicios y qué criterios tiene en cuenta. Y es ahí donde entra, digamos, el trabajo de la Asociación del Código Internacional de Conducta, decir, no, es que justamente no puede ser que la responsabilidad recaiga sobre los hombros de las empresas de seguridad privada. Es un esfuerzo común que tiene que hacer tanto los Estados como los reguladores, por supuesto, como los clientes. Y justamente aquí es muy interesante ver, me ha gustado mucho la última sesión cuando se ha abordado el tema, justamente la relación que muchas veces es un poco del conflicto, ¿no? Entre el cliente y la empresa de seguridad. Entonces ha habido como una frase cuando se decía, bueno, es como una influencia mutua, las empresas de seguridad se nos pueden acercar para que podamos hablar, para que nos podamos educar mutuamente. Estoy un poco en desacuerdo con esto, porque una empresa de seguridad, cuando hablamos de este triángulo famoso, el Estado, el cliente y la empresa de seguridad, pues la empresa de seguridad, por muy compliant que sea, con todos los recursos que pueda invertir en la gobernanza, pues juega con desventaja y tiene menos margen de maniobra, porque el que da el contrato, el que cede el contrato es el cliente, el que va a pagar es el cliente. Entonces, en cierta manera, el cliente manda. Entonces aquí hay una relación que es muy complicada y es muy importante justamente de saber regular esa relación y que todos los actores tengan claros dónde están sus responsabilidades y asumir estas responsabilidades, ¿no? Entonces, bueno, es muy rápidamente para que sea... hablamos de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, de los derechos que también mencionaré, de las comunidades que pueden ser afectadas, pero si lo reducimos a una frase, no sé, me ha parecido interesante introducirlo, es que la empresa trate a todas las personas humanamente con respeto a su dignidad. Justamente antes estábamos hablando de dignidad, ¿no? Y por eso la apunté, esta palabra me parece muy importante, que habla mucho de la vida privada y denunciar cualquier incumplimiento del código. Vale, entonces existe el Código Internacional de Conducta, que fue redactado en 2010, se rige por la ley suiza. Participaron muchísimas empresas de seguridad privada, más de 700 empresas. Un poco de dónde sale el Código Internacional de Conducta. Sale de un contexto muy particular. No sé si se acordarán, el año 2007, durante la invasión de Irak, hubo unos acontecimientos muy tristes. Por ejemplo, estoy hablando de un incidente que dio una mala fama a todas las empresas, a todo el sector, hizo mucho daño al sector de seguridad privada en general. En Irak justamente hubo una matanza por la parte de una empresa, no sé si os suena, Blackwater, que salió en la prensa, salió en todo el mundo, por supuesto se conoce muchísimo, fue contratado por un Estado, por el Estados Unidos, ¿no? Hubo una ola de tal indignación internacional por parte de todos los actores
sociedad civil, estados y las mismas empresas, el mismo sector se levantó y dijo, vale, existen muchas normas de la responsabilidad de los estados, etcétera, etcétera, pero queremos nosotros también como el sector tener este liderazgo, es decir, que nosotros también somos un actor muy activo en toda justamente esta parte de la normalización y podemos participar en la creación de estos altos estándares. No solamente un Estado, no solamente un cliente, instituciones internacionales, pero el mismo sector tiene el liderazgo. Entonces hubo una serie de discusiones que justamente confluyeron y se redactó este documento, el Código Internacional de Conducta. Claro, cuando se redactó el documento hubo un poco, a ver, bueno, existe el documento, vale, entonces hubo muchísimas empresas que firmaron el Código Internacional de Conducta, pero bueno, después no hubo ningún mecanismo de gobernanza, ni de implementación, ni de seguimiento, no hubo nada. Entonces, a raíz de esto, hubo otra ola de debates y se habló de la necesidad de crear este, digamos, el mecanismo de gobernanza, de implementación, del seguimiento del Código Internacional de Conducta. Y así nació AICOCA, que es la organización que administra el Código Internacional de Conducta. Ahora mismo ha pasado por varias fases. Cuando intentamos simplificar un poco del trabajo de AICOCA, es como muy pomposo también decir nosotros somos guardianes del Código Internacional de Conducta. Bueno, de una manera sencilla estamos hablando de es una asociación de seguridad privada responsable, seguridad privada ética, de los estándares. Entonces, aquí hablaré un poco más de manera práctica lo que se hace y cómo se traduce todas estas iniciativas que existen, que circulan, cómo se traducen de una manera práctica, ¿no? Entonces, lo que ya he mencionado, la asociación administra el Código Internacional de Conducta, es un organismo sin ánimo de lucro, y es un enfoque colaborativo. Cuando hablo del enfoque colaborativo, bueno, esto es lo que ya hemos mencionado, el tema de promoción de seguridad privada responsable y el fortalecimiento de la diligencia debida en materia de los derechos humanos, justamente hablando de la directiva de la Unión Europea. Entonces, cuando hablamos del enfoque colaborativo, quería mencionar esta parte. Justamente esta mañana hemos hablado, me ha gustado mucho, varias veces hemos abordado este triángulo, ¿no? Los gobiernos, los clientes y las empresas de seguridad. Entonces, la estructura de gobernanza de la asociación justamente se basa en tres pilares. Existe el pilar de los gobiernos, ahora veremos los gobiernos, cuáles son. Existe el tema de las empresas de seguridad privada y una cosa de la que no se ha hablado esta mañana es la parte de las organizaciones de la sociedad civil. Pensamos que es un actor muy importante para el tema de la conciliación y cuando trabajamos conjuntamente todas las partes interesadas en entornos complejos es un elemento muy importante justamente para equilibrar es como el ejercicio para llegar al equilibrio entre las fuerzas, ¿no? De los intereses de la seguridad civil. Cuando hablamos de sociedad civil, pues por ejemplo podemos hablar de las organizaciones, por ejemplo, que representan los derechos, por ejemplo, de las comunidades en entornos complejos, por ejemplo, energéticos, mineros. Hablamos de este sector. El tema de los gobiernos, estados, por supuesto, y el tercer pilar, importantísimo, las empresas de seguridad privada. Un poco más abajo he puesto un poco separado porque he hablado de tres pilares, pero hay un cuarto pilar no escrito que no está en los estatutos, pero que es muy, muy visible, destacado, tiene un papel muy importante, es el tema de los observadores.
en los observadores, cuando hablo de los observadores, ¿de quién hablo? Hablo de los clientes, hablo de las consultorías, hablo de los organismos de certificación, de las asociaciones, gremios del sector, de los académicos. Por ejemplo, uno de los ejemplos de los observadores, el señor Frigo, que no lo veo. Justamente el señor Frigo es observador de ICOCA desde hace unos meses. Muchísimas gracias. Y justamente gracias a su liderazgo, a su invitación, su implicación, hemos tenido la oportunidad de venir al Congreso y participar en el Congreso para dar un poco, ver en qué parte esto se traduce en algo práctico, ¿no? Hablaré también del tema de los clientes. A ver, el tema de los gobiernos, disculpas, está en inglés. Con mucho orgullo y mucha satisfacción, los amigos uruguayos, que no los veo ahora. Ay, sí. ¿Por qué hablo de Uruguay? Porque hasta ahora América Latina no estaba representada y ahora desde hace unos meses Uruguay se ha unido a la asociación, entonces forma parte del pilar gubernamental justamente para promover los intereses de América Latina en todo el tema de los derechos humanos, como reguladores, ejemplos, buenas prácticas. Entonces para nosotros es un paso muy significativo, muy importante. Hablaré después de otros ejemplos. El tema interesante, porque he incluido este mapa, cuando hemos hablado de los gobiernos, claro, ¿qué hacen los gobiernos en todas estas organizaciones? Por supuesto, aquí los mapas que he puesto, los gobiernos que forman parte de las iniciativas, tanto del documento de Montreux como de los principios voluntarios, como de ICOCA, suelen ser los mismos y suelen ser pues, los gobiernos, bueno, los que históricamente, por ejemplo, el tema también se ha mencionado esta mañana, hay unos gobiernos donde hay estados donde el tema de la seguridad privada es un tema totalmente, por ejemplo, el tema de Estados Unidos o Gran Bretaña, donde la externalización de servicio, el tema de seguridad está muy extendido. Entonces estos estados están muy interesados en todo el tema de la regularización, normalización, los estándares, entonces siempre participan en toda la parte, todo lo que es la legislación, buenas prácticas, están siempre. Por ejemplo, un caso muy diferente, el Estado francés. Por ejemplo, en Francia el tema seguridad se considera el asunto del Estado. Entonces también es importante ver justamente cómo cada Estado, cada país, pues tiene un enfoque diferente, ¿no?, a estos temas de seguridad. Un poco más también las empresas de seguridad privada. Bueno, para el interés un poco más en general, como se ve cuando hablé de Irak, hablé de Afganistán, hablé de estas raíces de los conflictos armados, vemos y seguimos con una tasa muy alta de afiliación en todos estos países de Oriente Medio, también en los países africanos, y estamos empezando a tener miembros y afiliados en América Latina. Estoy también muy feliz hablar de este tema. Ahora mismo en México tenemos ahora mismo una empresa certificada y tenemos una empresa que se está certificando. Las dos empresas trabajan para el sector de minería y cubren todo México, y también el tema diplomático. Y muchas veces es por el requerimiento, lo voy a mencionar un poco, donde interviene el cliente, por ejemplo, por el requerimiento de los clientes. También con mucha alegría, ayer hablamos con nuestros miembros de Honduras que están aquí presentes. Hola. Entonces también fue una gran alegría porque no lo sabíamos que iban a estar presentes en el Congreso Panamericano. Entonces son miembros de la asociación desde 2019, si no me equivoco, bastante tiempo ya, y bueno, son estos bonitos ejemplos de que esta organización que está tan lejos de estos estándares, que parece que no, pero que sí que estamos y sí que cada vez este crecimiento y esta parte de implicación pues estamos más cerca, ¿no? El tema de las organizaciones de la sociedad civil, un poco también para dar el ejemplo, el tema de los observadores.
esto lo voy a pasar un poco rápido. El tema de los gobiernos, hablando justamente de esta parte triangular, no sé cuánto tiempo me queda, no tengo el reloj, no sé si 15 minutitos, vale, perfecto. Entonces el tema de los gobiernos, para nosotros es fundamental trabajar con los gobiernos, porque el tema de la regulación es evidente, el tema, bueno, donantes porque participan los gobiernos para todas las iniciativas de este calibre internacionales, quien participa en estas iniciativas son los gobiernos, son ellos los que financian estas iniciativas, entonces por supuesto eso es muy importante y porque también son clientes. Voy a pasar esta parte, voy a ir un poco a los clientes, porque creo que hoy se ha hablado mucho y creo que es muy interesante para todos justamente el tema fundamental de los clientes a la hora de impulsar las normas en el mercado de seguridad privada. A través de las políticas de la contratación, justamente lo que estábamos hablando, cada uno que tenga que asumir sus responsabilidades. Cada vez más los clientes asumen esta responsabilidad. Por ejemplo, hoy hemos hablado, creo, de una parte muy interesante de esta evolución, de que antes, cuando hay una negociación entre un cliente y una empresa de seguridad privada, antes ¿cómo era? Pues entonces una empresa de seguridad privada tiene hay un concurso, ¿no? Hay unas negociaciones, la empresa de seguridad privada viene a hablar con el cliente y el que se dedica al tema de la negociación es el departamento de compras. El departamento de compras, la función del departamento de compras es ahorrar los costes. No saben ni entienden nada de la seguridad privada ni del tema de los derechos humanos porque no es su objetivo. No es su objetivo. Entonces, esto poco a poco está evolucionando en buen sentido y también está justamente ligado al tema de la diligencia debida, en que no es suficiente para que un cliente diga, nosotros tenemos aquí un departamento de contratación y que, bueno, aquí a ver lo que nos ofrezcáis y, bueno, no es suficiente. Entonces, ahora todos los clientes serios, responsables, todos tienen un departamento de compliance y todos tienen un responsable de temas de seguridad privada que habla el mismo idioma que la empresa de seguridad privada y donde se puedan entender, y justamente ahí es donde habrá este puente de decir, vale, nos entendemos porque los servicios de seguridad, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Tienen un coste, entonces vale, pero ¿cuál es el coste? Entonces justamente una empresa seria y responsable, compliant, seguramente no, el criterio del coste no será el único criterio y ahí es donde hay este margen de negociación, de la conversación, de decir, vale, nosotros os proporcionamos esto, una empresa que proporciona el tema capacitación, que tiene unas políticas rigurosas, un sistema robusto en todo el tema compliant de los derechos de los trabajadores, de cómo trata una empresa que tiene cosas tan básicas, licencia, seguro. ¿Cuál es el seguro? Pues nuestro seguro no es cualquier seguro, nuestro seguro cubre a los terceros. ¿O qué pasa que, por ejemplo, mañana si estamos en una zona de alto riesgo, el tema de minería, y tenemos un guardia herido o, peor de los casos, un fallecimiento, ¿qué proporciona la empresa? Pues una empresa seria tendrá un seguro específico que cubra a los terceros y que tenga estipulado toda esta parte de cómo va a ayudar a la familia del trabajador fallecido, etcétera, etcétera. Todo esto no es gratuito. Entonces ahí es donde está justamente la parte de interacción del cliente y la empresa de seguridad privada, ¿no? Y que ambos tengan estos estándares incorporados, ¿no? Y por supuesto otros temas como el tema de lo que se ha hablado mucho, el tema del salario mínimo, de la seguridad en el trabajo, de las jornadas laborales, etcétera, etcétera. Solo para dar un ejemplo de los clientes, cuando hablamos clientes, por ejemplo, hay muchos clientes ahora que lo que hacen, justamente debido a esta diligencia debida, lo que hacen es incorporar, cuando sacan el tender, lo que hacen es
incorporar la referencia de ECOCA en la contratación. Es decir, bueno, está el tema precio, esto. Y si la empresa va por puntos, ¿no? Y por ejemplo, y si la empresa además está certificada con este estándar internacional que cumple con todo el tema de los derechos humanos, etcétera, etcétera, entonces tienen 2 puntos más, por decir de alguna manera. O algunos lo tienen como un requisito fundamental, ¿no? Por ejemplo, justamente en el caso tenemos, por ejemplo, una empresa canadiense, un cliente minero, que ahora lo ha puesto como un requerimiento en todos los contratos. Entonces, las empresas que, por ejemplo, no están certificadas ya no pasan por la primera criba, no pueden participar en el tender. Naciones Unidas, Departamento de Estados Unidos, oficinas diplomáticas, empresas privadas, ONGs. Creo que esta parte todo el mundo lo tiene bastante claro, lo hemos mencionado también esta mañana, el tema de los intereses tanto de los clientes como de la empresa de la seguridad privada. Justamente el tema cuando hablamos, bueno, el riesgo para los derechos humanos, al fin y al cabo, es el riesgo para la seguridad, porque son los riesgos, hablando en el lenguaje profesional, también son riesgos operativos. Entonces, si subsanamos estos riesgos, también mejoramos toda la parte de reputación, los riesgos operativos y los riesgos financieros, ¿no? Un poco para dar algunos datos, ahora mismo creo que la última actualización ha sido ahora en abril, tenemos a 140 empresas de seguridad privada que se han adherido a la asociación. Como ya he mencionado, en México ahora mismo tenemos una certificada IONA que está en proceso de certificación, tenemos varias empresas en Perú, tenemos empresas en Colombia, en Honduras, por supuesto, tenemos Guatemala. Y esperamos crecer más, por supuesto. También otro dato para dar un poco más el cuadro general. Ahora mismo, de todas las empresas, de estas 140, tienen sede en 50 países, operan en 100 territorios diferentes. Aquí justamente, y hablamos de seguridad tanto terrestre como seguridad marítima, es también un tema importante. Y justamente aquí, hablando de estas sedes, 50 países diferentes, territorios, es justamente de lo que se ha mencionado también, el tema de traspasar las fronteras, de la globalización. Pues la globalización seguramente, el caso América Latina no está aislado, por supuesto, está aquí, todas las empresas multinacionales están aquí, están trabajando y desde hace muchos años. Entonces no podemos decir en ningún momento si existe el sector de cómo funciona aquí en México. Por supuesto, cada país tiene sus especificidades, pero justamente por eso hablamos de que tenemos que ir a lo alto y tener estos estándares internacionales, porque nos afecta a todos, porque tenemos tanto los clientes internacionales que están operando como las empresas de seguridad de otros países que también instalados y también están intentando un poco aterrizar e implementar sus políticas de cómo funcionaría, ¿no? Cómo funciona el estándar en Estados Unidos o cómo funcionaría en México. Pues tendría que haber una homogenización, ¿no? Bueno, un poco el cuadro de algunas empresas que forman parte de la asociación. Entrando en el tema de lo que hace exactamente la asociación, una de las partes muy importantes es el tema de la certificación. Esa es otra cosa que la he apuntado y me ha gustado mucho, es el tema de que me ha gustado mucho, que tenemos que pasar de la seguridad privada artesanal a la seguridad privada certificada. Bueno, más acertado imposible. Entonces, justamente esa es la parte que quería mencionar, es la parte de la certificación. Porque, bueno, el tema de desarrollo de las capacidades, monitoreo, es como puede ser muy vago, muy como genérico, ¿no? Tema certificación es un tema muy, muy concreto, justamente de este mecanismo concreto. ¿Qué es lo que hace, ¿no? El código y cómo funciona. Entonces, el tema de la certificación funciona por la afiliación. Las empresas pueden ser afiliados, pueden ser miembros
y el hecho de ser afiliados y miembros los obliga a pasar por la certificación, donde pasan un poco por el control, digamos el primer control. Cuando una empresa quiere adherirse a la asociación, pasan por este primer control, la primera criba, todo lo que es el tema de las políticas que tiene de empresa y cómo están alineados con el Código Internacional de Conducta. Y después un tema interesante, sí, esto es lo que estaba diciendo, el miembro certificado, miembro transitorio, el miembro afiliado. No voy a entrar a lo mejor en detalle porque tenemos muy poco tiempo, pero estas son las partes, digamos, de la membresía. Y una cosa que me gustaría resaltar, porque hemos hablado y había esta mañana varias discusiones también con los colegas de ASIS. Nosotros trabajamos desde hace muchos años con ASIS, y quería mencionar otro tema importante en la certificación. AICOCA hace mucho énfasis en el tema de la certificación externa. Ahora mismo, no sé si os va a sonar esto, existen los estándares, por ejemplo el estándar ISO, el 18788, es la norma internacional para las empresas que prestan servicios de seguridad terrestre, la famosa 28007 es para la seguridad marítima, y el tema de PC1 es la norma estadounidense. Las tres están muy enfocadas es el sistema de gestión de una empresa privada. Entonces nosotros, por ejemplo, para ser el miembro certificado de la asociación, requerimos que la empresa tenga la certificación externa, porque creemos que es básicamente porque si una empresa viene con esta certificación, quiere decir que ya ha pasado por muchos filtros de cómo gestiona el tema de los riesgos, el tema de las capacitaciones, cómo tienen las políticas, etcétera, etcétera. Un poco más en detalle para lo que sirve, lo que es el tema ISO. Otra vez quería, en las entrevistas que he tenido, en reuniones que he tenido, por ejemplo, con las empresas mexicanas, por lo que he visto, no tiene mucha... es desconocida, no se conoce mucho esta norma. En algunos países sí que es bastante, ya tiene mucho peso. Por ejemplo, en Colombia hay 2 organismos de certificación que certifican para esta norma, y por ejemplo ahora Uruguay ha creado también la normativa, UNIT ha creado su propia normativa de la ISO, la norma 17888 para la gestión de la seguridad privada. Entonces, lo bueno es que esta certificación no es nacional, es un estándar internacional que cualquier empresa de seguridad privada puede pasar también por este filtro, ¿no? Muy rápidamente, de los organismos de certificación aceptados, lo que decía, por ejemplo, ahora en América Latina tenemos las que están aceptadas, es la ICONTEC, la Asociación de Empresas Seguras. Seguramente UNIT uruguayo también estará en esta lista, no está porque estamos esperando. Hay una parte importante, y es que hay muchísimas, es un negocio increíble, hay miles y miles de empresas que intentan certificar. Lo que pasa es que estas empresas muchas veces no están acreditadas por los organismos nacionales. Entonces, aquí hay un punto importante. Entonces, no cualquier empresa que ofrezca servicios nosotros vamos a certificar con esta norma. No cualquier empresa es válida. Es muy importante ver que estén acreditadas. Y justamente para acabar, ¿qué es la certificación AICOCA y qué es la certificación? Porque también puede aparecer como que hay duplicidad, ¿no? Es decir, ¿pero por qué aconsejáis una certificación externa, una ISO, y también tenéis certificación AICOCA? Estamos hablando de 2 cosas complementarias. Por un lado tenemos el sistema de gestión de una empresa privada para mejorar la calidad en cualquier entorno, y otra cosa es la certificación conforme al Código Internacional de Conducta, de que los procesos, las políticas están alineadas plenamente con los principios del Código, y también gobernanza.
tema orientación, formación, consejo, lo voy a pasar muy rápido, esta parte, tema de la capacitación que también ofrecemos, el tema de las visitas, el seguimiento, la parte de gestión de quejas. Muy rápidamente existe este mecanismo para las empresas que forman parte de la asociación. Esto se inscribe justamente en el marco de lo que hablamos antes, proteger, respetar y remediar. Esta sería la parte de remedio, que las empresas pueden utilizar esta herramienta para cualquier queja, para que después se pueda trabajar a ver si se puede subsanar cualquier tema de violación del código. También muy rápidamente, para pasar el tema, como hemos hablado también del futuro de seguridad privada, que algunas cosas ya se han abordado. Sí, ya acabo. El tema de las condiciones laborales en la seguridad privada, se ha hablado mucho. No sé si os suena el tema de ASG. Las siglas, bueno, en español es el tema de las 3 letras, la letra ambiental, seguridad y gobernanza. ¿Por qué tiene importancia? Ahora mismo los inversores, los bancos, los inversionistas utilizan mucho estos criterios ambientales de seguridad y gobernanza justamente para las inversiones. Es decir, bueno, ¿dónde está el tema de derechos humanos? Toda la parte está en la letra S, la letra de la gobernanza. Entonces, ¿por qué? Porque cuando invierten en estas empresas que siguen los criterios sociales y de gobernanza, están haciendo una inversión en empresas más resilientes justamente frente a los riesgos sociales y los riesgos de gobernanza. Es para pasar muy rápidamente para mencionar este tema. También hay una investigación, un debate muy importante en el tema del uso de las nuevas tecnologías, evolución de las empresas de seguridad en los escenarios de conflicto. No lo voy a hablar ahora porque no tenemos tiempo, pero es un tema muy interesante también. Tema de seguridad privada en los contextos migratorios, perspectiva de género. Mañana, por ejemplo, tendremos ocasión de hablar un poco el tema de transición justa, que habla, por ejemplo, mucho del tema extractivo y energético. Con esto lo quería acabar con esta parte que me gusta mucho, porque se habla de mucho justamente tema de los derechos humanos, derechos humanos derechos humanos de las comunidades que están fuera, derechos humanos de las personas que trabajan para la empresa, y aquí concretamente estamos hablando de todos estos temas que creo que son importantes. Y allí el tema de los salarios bajos y no se pagan las horas extraordinarias está así, es un gran problema que estamos trabajando mucho justamente con los clientes y con los reguladores. Y no voy a hablar más porque ya he pasado, pero si tienen preguntas estaré encantada de responder y participar en la discusión. Sí. Un segundo, por favor. Pasen el micrófono a nuestro compañero. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a tener espacio para un par de preguntas, aunque bueno, Valentina se queda con nosotros el resto del evento y entonces van a poder estarla consultando y ella encantada de hacerlo. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Hola. Hay una consulta que tiene que ver no con el derecho humano del trabajador, pero hay un punto que habla incumplimiento de un código. Sí. Ese código teóricamente tiene un contexto único y dice que debe tratarse a las personas humanamente y con respecto a su dignidad y a su vida. Sí. Entonces, la pregunta, ¿cómo coordinás eso con el uso racional de la fuerza? ¿Quién es el que evalúa si el uso racional de la fuerza es lo mismo en Suecia, en México, en Argentina o en Irak? ¿La organización? ¿Es la misma vara para todos? A ver, claro, es un tema muy complejo. El tema del uso de la fuerza es muy complejo, por supuesto. A ver, y es uno de los primeros principios. El código establece muy claramente el tema del uso de la fuerza. Primero, claro, tenemos que distinguir el contexto en el que estamos operando. Desde el principio he recalcado mucho que estábamos hablando de las empresas de seguridad privada y no las empresas militares que participen directamente en el conflicto, pueden participar en el conflicto armado. Porque
aquí hay dos temas, y es que el código es muy, muy claro para cualquier empresa de seguridad privada. El uso de fuerza es, y cuál es la línea justamente divisoria entre las dos, porque hay muchas zonas grises donde la empresa de seguridad privada puede caer un poco en esa otra parte, ¿no? Es el tema defensivo, ¿no? El tema proporcional, que cumpla con todos los requisitos de la legislación nacional, etcétera, Eso etcétera. lo entiendo, pero digo, es un código único para todo el planeta. Ah, sí, por supuesto. Pero no es lo mismo la realidad social en ningún país. No son iguales. Suecia no es México, Argentina ni Honduras. El uso nacional de la fuerza es diferente. Por supuesto. Lo que yo creo que puede terminar pasando, que una empresa que tenga esta certificación, con tal de no perderla, le va a decir a su elemento, vos mira y no hagas nada. No quiero tener problemas. Bueno, la Declaración Universal de Derechos Humanos, entonces, ¿se aplica dónde? ¿Se aplica en Francia o en Estados Unidos o se aplica en qué país? Se aplica en todas partes. Entonces, el Código Internacional de Conducta es muy claro, se aplica en cualquier país, en cualquier circunstancias, y las empresas que forman parte, que se adhieren al Código Internacional de Conducta, tienen obligación justamente de respetar estas reglas. Hay un tema, lo podemos hablar en más profundidad, cómo lo especifica, el tema también de manejo de armas, de las municiones, incluso de material de guerra, de la capacitación del personal, de que el personal debe estar capacitado y cuántas horas de capacitación, por ejemplo, debe tener. Yo todo eso te lo entiendo. Lo que no entiendo es quién mide el uso racional de la fuerza en una cuestión operativa de una empresa de seguridad frente a la comisión de un delito. No lo entiendo. Bueno, porque entonces la empresa queda cautiva de, si actúa el hombre, pierdo la certificación. Y si no actúa, pierdo el cliente. O sea, no entiendo. Creo que no es tan pierdo el cliente, pierdo la certificación. No sé, un ejemplo. Un cliente puede pedir hacer el uso de fuerza. Es que depende, estamos hablando siempre del uso de fuerza. ¿Por qué existe el código? ¿Por qué existen las reglas? Justamente es la parte del uso de la fuerza. Tanto para, ojo, no solo es para el tema de guardias armados, también se utiliza, también es aplicable para la seguridad no armada, el tema del uso de la fuerza. Entonces hay unos criterios, el criterio defensivo, el criterio proporcional, que no voy a entrar ahora en todos los criterios, pero lo podemos mirar por separado. Le puedo después mandar también más cosas y más documentación de cómo justamente se gestiona y cómo interviene, cómo la empresa gestiona esta parte y sobre todo cómo la empresa gestiona esta parte con sus trabajadores. Donde intervienen justamente los antecedentes penales, selección de personal, el tema de la capacitación. Disculpame, ¿no? En la normativa, de manera, voy a profundizar, en la normativa nuestra está todo eso, los antecedentes penales, capacitación, todo eso está. Mi pregunta es, en el momento operativo, en el momento que se está cometiendo un delito y el elemento de seguridad, como llaman aquí, tiene que accionar para evitar que alguien robe, lastime, agreda o mate a otra persona. ¿Qué hace? Porque si actúa, según ese código, ahí queda fuera la empresa del sistema, de la certificación. ¿Queda empresa del sistema? Es muy largo, pero para mí es muy conflictivo el plantear un código único internacional, porque cada país tiene su cultura, tiene sus formas de llevar y de manejarse. Obviamente que hay criterios universales de derechos humanos, pero en la cuestión puntual de cómo una empresa brinda seguridad a su cliente depende de la particularidad de cada región. No quiero seguir porque por ahí hay una persona pero más, pero un ejemplo muy sencillo puede ser, por ejemplo, el peligro para la vida. Por ejemplo, es el típico ejemplo que se utiliza mucho. En cualquier país puede ser aplicable. El guardia que tiene el arma y que tiene que decidir si la emplea o no, da igual. Esto suceda en Francia, en México, en Paraguay o en Guatemala, cuando existe el peligro para la vida de las personas que protege o para su propia vida. Entonces, se tiene que ver estos criterios. Pero sí que es un estándar universal. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues Valentina, muchísimas gracias por tu intervención. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Por favor, Valentina,
por favor pasa, y voy a pedirle a Luis Barreñón, por favor pase al frente a hacer la entrega de su reconocimiento a Valentina Potapova. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La realidad es que en este tema, ahora que abordamos al final con el compañero, pues sin duda hay diferentes formas entre en una región europea y una región latinoamericana. ¿Por qué? Porque son diferentes los temas y ahí es donde entran suspicacias, ¿no? Que seguramente habrá que afinar. Lo que a mí sí me queda claro es el tema del Código de Conducta y todas estas leyes que lo que buscan pues es privilegiar el tema de la dignificación, de la profesionalización de la seguridad privada. Muchísimas gracias. Adelante, Luis, por favor. Claro. Muchas gracias. Es un placer, de verdad. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Nuevamente, gracias, Luis. Y bueno, dando seguimiento a nuestra siguiente ponencia, prácticas del mercado laboral contra nuevas propuestas legislativas, voy a pedir por favor que pasen al frente el doctor Jesús Cerón Valadez, CEO de CIMES, y Alejandro Ruiz Godínez, director de Recursos Humanos de Securitas México. Abordarán el tema de las prácticas del mercado laboral frente a las nuevas propuestas legislativas, en un tema de, bueno, una discusión y un vaivén de ideas. Los dejo. Acá está. Muchas gracias. Entonces,